Alumnos, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bueno, ya llegamos a la última clase de nuestro curso básico de electrónica. ¿Ah? En donde vamos a presentar, así vamos a utilizar todos los conocimientos adquiridos hasta ahora para explicar el funcionamiento de una radio, de una radio que se fabrica, se vende y que obviamente ustedes deberían saber reparar. ¿Ah? Así que, bueno, una clase larga, vamos derecho nomás a las explicaciones. Introducción. Ya sabemos que una señal de RF, ¿sí? eh, tiene una forma senoidal, tiene una frecuencia característica. Le conocemos casi todas las variables que tiene. ¿Ah? Pero aún no explicamos cómo es que esa señal de radiofrecuencia puede llevar la información a distancia. O sea, ¿cómo es el fenómeno de la radio? Porque esa señal de RF entra en mi radio y yo no tengo ninguna conexión eléctrica con el transmisor. La única conexión que tengo es el aire. E inclusive sabemos que se pueden transmitir señales desde acá hasta la Luna, ¿no? Porque hemos visto todo el aterrizaje en la Luna, no, aterrizaje no, perdón, el alunizaje, cosas por el estilo, y eso fue por el vacío. O sea que ni el aire hace falta para hacer la transmisión. ¿Tá? Bueno, vamos a ver ahora que cómo es que la señal de radiofrecuencia puede llevar esa información. Esa información puede ser simplemente audio, ¿tá? Y el dispositivo será una radio, o puede ser una información de imagen y el dispositivo será un televisor. La información enviada puede ser analógica y tendremos la radio y TV analógicas o digitales. ¿Tá? Y tendremos la radio o TV digital. O sea que la información que viene puesto ahí arriba de la portadora puede ser de cualquiera de los dos tipos, analógica o digital, dando lugar a lo que fuere, una radio analógica, una radio digital, un televisor analógico, un televisor digital. ¿Ah? Pero aún los sistemas digitales hacen uso de los sistemas de onda portadora de la radio y de la TV. O sea, que la manera de que la información llegue desde la emisora hasta el receptor no cambió, sigue siendo la misma. Así que es un conocimiento que debemos tener bien claro porque se usa en todos los ámbitos de la electrónica y se van a seguir utilizando. ¿Está? El primer sistema de modulación que se utilizó en el mundo fue la interrupción de la señal de radiofrecuencia por pulso. ¿Está? Marconi fue el que hizo las primeras experiencias y Marconi lo que transmitía era una onda que se llamaba una onda telegráfica. ¿Está? O sea, transmitía una señal de acuerdo al código Morse. Morse fue el que inventó el código para las transmisiones telegráficas, que se hacían por cable, hasta que comenzaron a hacerse por radio. ¿Sí? Bueno, Morse inventó el sistema de códigos. O sea, a ver, un puntito es una letra, una rayita y es otra letra. Dos puntitos juntos, pip, pip, es otra letra más, y así, ¿está? Hizo el código correspondiente para hacer transmisiones, ¿sí? Sin necesidad o sin posibilidad de transmitir la voz humana. ¿Tá? Obviamente las transmisiones eran lentas y se buscaba perfeccionarlas. ¿No? Entonces, primero, ¿sí? Marconi, ¿sí? Hizo las primeras transmisiones e inclusive atravesó el océano Atlántico. ¿Tá? Atravesó el océano Atlántico, estuvo trabajando acá en la Argentina. Marconi hizo algunas transmisiones desde Italia hasta Argentina. Y justo cerca de acá de mi casa, muy cerquita de acá de mi casa, ¿sí? A 4 o 5 kilómetros de acá, estuvo en aquella vieja época Marconi haciendo transmisiones experimentales. Bueno, pero
Hasta ese momento era todo por código Morse, pulsado. ¿Está? O sea, mandábamos sinusoide de radiofrecuencia, sí o no, sí o no. Y el receptor la transformaba en un tonito que el oído podía escuchar. ¿Está? Unos años después se descubrió que la palabra misma podría transmitirse por radio y a distancias intercontinentales. ¿Está? Y para que ustedes sepan, que no vamos a ver TV en este cursillo, la TV puede considerarse como una modificación de la radio. ¿Ah? Podemos considerarlo como una modificación de la radio. Bien, y entonces, vamos a ver, una radio está constituida por diferentes etapas o bloques. ¿Está? Vamos a ir viendo esos bloques uno por uno para poder luego ver la radio completa. El primer bloque que vamos a ver es el oscilador de radiofrecuencia. ¿Está? El oscilador de radiofrecuencia. Entonces, ocurre que en el transmisor tenemos que generar la señal que vamos a transmitir por la antena. ¿Sí? Bien, ¿quién lo genera? Lo genera el oscilador de radiofrecuencia. Y luego vamos a ver que en el receptor también necesitamos un oscilador para poder trabajar correctamente. Un bloque oscilador es una etapa que entrega una señal de salida de radiofrecuencia sin necesitar el ingreso de otra. Hasta ahora habíamos visto amplificadores. Yo le pongo una señal chiquita en la entrada y sale una señal grande en la salida. Ok, el oscilador se la arregla solo, digamos, ¿está? O sea, que al oscilador yo le pongo la tensión de fuente y me entrega una señal sinusoidal de salida, generalmente de radiofrecuencia. Sin necesitar el ingreso de otro. Es decir, que es un circuito electrónico que permite generar una señal de frecuencia y amplitud relativamente constante. Un oscilador es un amplificador realimentado. Un oscilador es un amplificador en donde yo tomé la señal de salida y la reenvié a la entrada con ciertas características. Cuando analizamos los amplificadores de audio, analizamos la realimentación negativa sobre un amplificador. Y la usamos para estabilizar las características. La realimentación positiva realiza una operación inversa a la negativa. Un amplificador con realimentación negativa tiene menos ganancia que uno sin realimentación. O sea, la realimentación negativa baja la ganancia. La realimentación positiva, por el contrario, la incrementa. En la figura se puede observar un oscilador clásico que se llama Hartley, por el científico que trabajó con él. Vamos al circuito. El circuito vemos que tenemos un transformador y una bobina que podría llegar a ser la inductancia del primario del transformador. ¿Está? Pero como no podemos en el simulador modificarle la inductancia al primario de un transformador, lo que hacemos es colocarle una inductancia por afuera. ¿Está? Pero en realidad esto en el circuito no está, no existe. ¿Está? En paralelo con esa inductancia del primario, colocamos un capacitor, pero atravesado con la flechita, y nosotros lo sabemos, estos son capacitores variables. Este es un capacitor variable, que en el circuito está ajustado a 275 pf. Bien, ese capacitor, ¿sí?, y esa bobina, que se llaman el circuito resonante del oscilador, están conectados a fuente, están conectados a la fuente de alimentación a través de un resistor, en este caso de 180K. Eso es para limitar la corriente, que en este caso va a pasar por la bobina y va a llegar a la base del transistor. Con esta resistencia limitamos la corriente como para que el transistor no se sature, porque si se satura deja de amplificar. Ya no puede amplificar. Entonces, limitamos la corriente de base con este resistor y lo podemos en la zona activa al transistor. Zona de amplificación. Y en esta unión ponemos un capacitor a masa de 1 microfarad. De este modo,
yo estoy poniendo acá una tensión continua, que es la que necesita el transistor, pero estoy derivando a masa la posible corriente alterna que se genera por el circuito. O sea que este punto es como si estuviese conectado a masa para la corriente alterna, ¿está? No para la continua. Bien, ¿y ahora qué hacemos con el transistor? Miren, esa señal que se toma del circuito resonante, la mandamos por esta resistencia a la base del transistor para que el transistor la amplifique. Y esa señal amplificada genera una corriente de colector que pasa por este bobinado del oscilador. ¿Ah? Pasa por este bobinado del oscilador. Y si pasa por este bobinado, quiere decir que se puede acoplar de vuelta al circuito resonante de entrada. Claro, a través del propio transformador. Pero las bobinas, fíjense en que están de modo tal que esa realimentación es positiva. Esto quiere decir que viene un pulsito cualquiera de corriente por el aire, así, pim, pum, levanta la base, ¿tá? Cae el colector, baja el colector, ¿tá? Sube esta tensión que está acá por el sentido de los bobinados, ¿tá? Sube esta tensión, sube de vuelta la de la base, baja más la del colector, entonces esto es una realimentación positiva. Un pequeño pulsito se va ampliando, 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 y esto finalmente termina oscilando con una señal senoidal. ¿Tá? Esa señal senoidal es la que nosotros podemos ver acá en la gráfica, ¿tá? En donde vemos tanto la tensión en rojo, la de colector, rojo la de colector, y en azul la del circuito resonante, la que le vamos a aplicar a la base. Esa señal es la senoidal. Esa es la que tenemos que tomar y mandarla a la etapa siguiente, en la salida del oscilador. ¿Está? Bueno, entonces este circuito, pum, yo le pongo la batería, ping, y empieza a oscilar. Y oscila en una frecuencia que queda determinada por la inductancia de este inductor y la capacidad de este capacitor. Yo las puedo ajustar, ¿tá? Para que oscile en la frecuencia que yo quiero, que sería la de transmisión del transmisor. ¿Ah? La frecuencia de transmisión del transmisor, la radio que yo quiero emitir. ¿Tá? Bien. Ahora vamos a estudiar otro fenómeno, ¿sí? Que es el fenómeno de la conversión de frecuencia. ¿Tá? La conversión de frecuencia. Nosotros tenemos acá un circuito conversor a diodo. ¿Tá? O sea, esto es un diodo. El diodo ya lo conocemos. ¿Tá? Diodo 1N4248, justamente el que estudiamos en el curso. Sabíamos que tiene una característica alineal, es decir, que yo empiezo a levantarle la tensión que le aplico y no circula corriente por él, pero llego a una determinada tensión, que es la barrera del diodo, en donde comienza a circular corriente. Y si subo, esa corriente sigue subiendo. ¿Tá? Eh, yo lo que hice acá con el osciloscopio, es medir diferentes señales. Por ejemplo, esta. ¿Qué señal es esta que está acá? Bien, esta señal que está acá es la señal de un oscilador como el que vi recién. Oscila, me da la sinusoide de la frecuencia que yo quiero. Esa señal, ¿sí? Esa señal, por ejemplo, en este caso es de 2 voltios, 1 megaciclo y medio. ¿Tá? Esa señal yo la miro en el osciloscopio, pero le pongo un atenuador al osciloscopio para poder verla en la misma escala a las dos señales. ¿Está? La atenúo, digamos, con una resistencia de 1K y una resistencia de 100 ohms, o sea, una atenuación por 10 veces. ¿Sí? Quiere decir que esa amplitud de 2 voltios la puedo llegar a ver en esta gráfica que es de 500 milivoltios, medio voltio. ¿Está? Porque está reducida por este divisor. Pero es lo que sale de este generador. Esa señal que sale del generador, yo la aplico con un resistor de 100.000 ohms al diodo. ¿Está? Aplico el diodo.
Y esta señal es una señal intensa, importante, que hace que este diodo conduzca o se llegue a cortar. Se conduce y se corta. Pasa por todas sus características alineales. ¿Eh? O sea que cambia de valor de resistencia. ¿Eh? Cambia de valor de resistencia. Bien, al mismo diodo, ahora le coloco una señal, ¿sí?, de 1 megahertz. ¿Eh? Otra vez tengo otro oscilador diferente al de arriba. ¿Está? ¿Sí? Yo acá usé un instrumento que es el que tiene el libre igual, pero en realidad lo tengo que construir estos dos osciladores. Pero este es de 1 megahertz. El de arriba es 1,5 y este es 1 megahertz. ¿Está? 1 megahertz. Y este tiene una amplitud de 20 voltios. 20 voltios, y con 20 voltios yo puedo llegar a generar una sinusoide sobre el diodo. ¿Tá? Y así que sobre el diodo yo tengo dos señales sinusoidales. Una que le hace cambiar, ¿sí?, la corriente que circula por el diodo. Y la otra es una señal que pone amplitud, ¿sí?, sobre este diodo, pero con un resistor de muy alto valor. Es de tensión alta, pero le coloco un resistor de 1 megahom. Entonces pone poca señal sobre el diodo. Luego tomo la señal del diodo con un capacitor. ¿Tá? Con un capacitor. Y la mando a un circuito resonante paralelo, que tiene 820 microhenry y 14 PF de sintonía. Y esto lo sintonizo en 500 kilohertz. 500 kilohertz. ¿Por qué esa frecuencia de 500 kilohertz? ¿Ah? ¿Por qué esa frecuencia de 500 kilohertz? Porque este es de 1 megaciclo y medio y este es de 1 megaciclo. La diferencia entre los dos es medio megaciclo o 500 kilohertz. Bien, como este diodo pasa por toda su característica lineal, genera un montón de señales. Y de todas esas señales, la más intensa de todas es la diferencia de las dos que yo puse acá. Entonces, de 1500 y de 1 megohm sale 500K. Y este 500K y es la frecuencia convertida. Esto es una conversión de frecuencia. ¿Eh? Hicimos una conversión de frecuencia. Suponiendo que esto sea la emisora que queríamos recibir, ¿eh? Perdón, suponiendo que esta sea la emisora que queríamos recibir, ¿eh?, este circuito la transformó en otra frecuencia. Pero si tenía modulación, si transportaba alguna señal, esa señal sigue estando. ¿Está? Cambió de frecuencia, pero sigue manteniendo la modulación. Sigamos. A ver, ¿qué? Yo hablo de la modulación, pero hasta ahora no mostramos una señal modulada. ¿Ah? Bien, en el igual, si ustedes toman el generador que está marcado como AM, está marcado como AM, y lo ven en un osciloscopio, obtienen una señal con estas características. ¿Ah? Bien, acá tenemos una indicación importante. Esta simulación pertenece al simulador multisim. El multisim es otro simulador, no el que estuvimos utilizando hasta ahora. Pero ocurre que el multisim no tiene un rango tal que nos permita llegar hasta las frecuencias de radio. Entonces, por esa razón es que tuvimos que hacer el cambio de simulador. ¿Tá? ¿Para qué me sirve la modulación de AM? La modulación de AM sirve para transmitir sonido monofónico. ¿Eh? Y para transmitir sonido monofónico, en realidad se podrían utilizar dos maneras de modulación. El primero es la modulación de AM y el segundo es la modulación de FM. Audio modulado, frecuencia modulada. ¿Eh? Modulación de audio y modulación de frecuencia.
La señal se transmite sobre una portadora de radiofrecuencia, que es la frecuencia característica de la radio. ¿Eh? Esa es la frecuencia característica de la emisora. Cuando no se transmite audio, ¿eh? Supongamos que en algún momento el locutor se calla la boca, no dice nada. Esto que aparece acá, ¿sí?, ya no tiene más estos cambios de amplitud. Es una portadora pura. Es la frecuencia de la radio pura. Para que los circuitos del receptor sean posibles de diseñar, la portadora debe ser por lo menos 100 veces mayor que la máxima frecuencia de audio. ¿Está? O sea, la frecuencia portadora es tan alta que yo acá no llego a ver los sinusoides. Pero si la amplío, sí lo puedo ver. Las emisoras de radio tienen diferentes bandas de frecuencia. En la banda de OM, que en otros países se llama onda larga, como acá en Argentina, la frecuencia de audio máxima transmitida es de 4 kHz. O sea que el máximo audio que yo puedo transmitir de mi voz es 4 kHz. Esto está perfecto para transmitir la voz humana. En música, bueno, no tenemos sonido muy agudo como los platillos y cosas por el estilo, pero sirve. Durante muchos años se transmitió nada más que en AM. Por ejemplo, en la Argentina, la frecuencia de la banda de onda larga empieza en 530 kilociclos y termina en 1600 kHz. En este caso, la señal modulada por un tono de 1 kHz se puede ver en un osciloscopio como lo indica la figura. Esto que está acá no es la voz humana, sino que yo, para simplificarlo, puse la portadora, pero modulada con un generador de audio de 1 kHz. ¿Claro? Eso es suficiente como para que entendamos el procedimiento. ¿Y cómo es el modulador de AM que tiene la emisora? ¿Ah? Bueno, el modulador de AM que tiene la emisora es el que estamos observando aquí. ¿Ah? Podemos ver que tenemos un transistor, ¿ah?, un transistor, el clásico que conocemos acá del curso, el BC548, que tiene un resistor para polarización en el emisor. Ese resistor lo tenemos puenteado con un capacitor electrolítico para que no haya alterna en el emisor y este transistor amplifique todo lo que nosotros queremos, amplifica mucho. En la base ponemos un divisor resistivo, como hacíamos siempre, para poder polarizar el transistor. En este caso de 22K y de 2K2. ¿Está? Eso lo mandamos a la base y alimentamos todo desde una fuente de 12 voltios. ¿Está? Y tenemos una fuente de 12 voltios. En la misma base colocamos la frecuencia portadora. O sea que este generador que está acá es un generador que está en 1 MHz. Que nosotros estamos tratando de hacer una emisora de 1 MHz modulada en amplitud con un tono de 1 kHz. Y justamente ese tono que yo quiero transmitir lo pongo aquí arriba. Fíjense dónde está. Se le suma a los 12 voltios de continua. A los 12 voltios de continua le pongo 6 voltios de alterna, de frecuencia a 1 kHz. Con una frecuencia de 1 kHz. Eso hace que esta tensión que está acá arriba se incremente o se reduzca. De 12 voltios a 12 más 6, 18, y de 12 voltios a 12 menos 6, 6. O sea que de 6 a 18, al ritmo de 1 kHz. Eso se lo aplico a un circuito resonante. Este circuito resonante está ajustado a la misma frecuencia que este oscilador. Entonces, toma la frecuencia de ese oscilador. Pero como arriba yo estoy aplicando una señal alterna de 1 kHz, la señal que amplifica este transistor amplificador tiene las dos componentes, la radiofrecuencia por un lado, que acá no se ve, está porque son oscilaciones muy finitas, y la AM, la modulación de AM por otro. ¿Está?
Bueno, y así tenemos el modulador. El modulador forma parte del transmisor. Esto está en el transmisor, es de donde me envían la señal. Bueno, ya conocemos bastante de la radio, pero a ver, ahora, ¿yo puedo escuchar esa señal que me están mandando? Aunque yo la convierta a 500 kHz, ¿está? Pongo un conversor, ¿la puedo escuchar? No, y el oído no responde a esa frecuencia. Y entonces no sirve nada esto. Sí, vamos a ver que hay un circuito que se llama el demodulador de amplitud. Este circuito de modulador de amplitud, ¿sí?, está trabajando acá sobre la señal, ¿sí?, que yo tengo en rojo, que está modulada en amplitud. ¿Tá? Esta señal, ¿sí?, esa señal yo la aplico, AM, señal de AM. Se la aplico a un diodo, un simple diodo 1N4148 que tiene como carga, ¿sí?, una resistencia de 10K y un capacitor de 22 nanofarads. ¿Eh? O sea, que yo lo único que le puse a este diodito es una carga resistivo-capacitiva. ¿Está? Resistivo capacitiva. Y, oh milagro, de acá, ¿sí?, la señal de RF se muere. ¿Por qué? Porque este capacitor la suprime. ¿Eh? Este capacitor suprime la señal de RF. Ya no puede aparecer acá después del diodo. Pero deja la señal de 1 kHz. ¿Está? Entonces, esto que está acá es una señal de audio perfectamente audible. El producto de la modulación, lo que yo modulé en la emisora, ahora lo tengo acá en el receptor. ¿Está? Ahora, este circuito tiene que tener un ajuste, ¿sí?, un ajuste muy preciso del valor de tensión continua que yo le pongo al diodo, más la señal alterna que me viene de la radio. O sea, esa señal que me viene de la radio, tiene ya una amplitud constante, pero la continua yo la modifico con este potenciómetro. Y al modificarla, consigo de que la señal de salida del circuito sea sin deformaciones, no tenga deformación. ¿Está? No tiene ninguna distorsión, ninguna deformación. Bien, ahora vamos a ver la radio de FM. Esa es la radio de AM. Bien, ¿y la radio de FM cómo es? Bueno, las transmisiones de AM no se caracterizan por su calidad, ya que son muy afectadas por las interferencias de ruidos industriales y hogareños. Por ejemplo, los tubos fluorescentes, los motores, cada vez que arrancan la heladera, sentimos un ruido. ¿Está? Sí, sí, sirve, funciona. Duró durante muchos años, fue lo único que teníamos y lo usamos. ¿Está? Y siempre funcionó, siempre pudimos escuchar radio. Pero luego se dieron cuenta los científicos que lo que se podría hacer era, en lugar de transmitir la modulación en amplitud, como veíamos que la onda cambiaba de amplitud, dejarle la amplitud constante, pero cambiarle la frecuencia al ritmo de la señal que yo quiero transmitir. Y ustedes pueden ver acá cómo esta señal portadora va cambiando de frecuencia. Acá está exagerada el cambio de frecuencia, para que pueda ser visible. ¿Sí? Realmente, en una emisora de radio, si nosotros queremos ver este cambio de frecuencia, ponemos el osciloscopio y no llegamos a ver. No la llegamos a ver. Está, es muy chiquitita la modulación, pero está. Y si yo en la radio pongo un demodulador de FM, ¿ah?, voy a obtener la señal que yo transmití, la de 1 kHz, o la voz humana, o la música. En este caso, ¿sí?, podemos transmitir señales hasta de 20 kHz, sin que se note que se atenúan las radiofrecuencias. Es ideal para transmitir música, perfectamente. Bueno, y ahora, ahora sí, ahora lo tiramos de cabeza, vamos a tirarlo de cabeza en la radio. ¿Qué quiere decir que nos vamos a tirar de cabeza en la radio? Y ya aquí, a esta altura, vamos a ver una radio. ¿Cómo funciona una radio? ¿Ah? No una de estas. ¿Ah? No una de estas. ¿Ah? Estas se llaman radios super heterodinas.
son unas radios donde se escucha muy bien, y cuando tiene la antena telescópica es para AM y FM. ¿Está? Bueno, después vamos a ver el circuito de una de estas. Pero ahora vamos a ver el circuito más elemental que nosotros podamos imaginar. El circuito más elemental es un cable de antena tendido a la mayor altura posible y con una longitud, con un largo, que sea el mayor posible también. Esto tendido entre dos edificios, lo que fuere. ¿Tá? Y luego tenemos como receptor una bobina hecha con 100 espiras. Yo le estoy dando los datos porque esto se puede construir. Una bobina que tiene 100 espiras de alambre, ¿tá? 100 espiras de alambre hecha sobre una forma de cartón de 5 centímetros. ¿Tá? El alambre este puede ser de un diámetro de qué sé yo, 0,20 de milímetro. ¿Tá? Alambre de cobre 0,20 de milímetros. ¿Dónde lo consigo? Y háganse amigos de un rebobinador de motores y le piden, porque siempre en el rollo que ella le queda resto de material y ahí tienen ya como para hacer la bobina. ¿Tá? Bueno, una punta de la bobina va a la antena. ¿Tá? Y la otra punta de la bobina va a una toma de tierra, una cañería metálica, ojo, que uno que me lo ponen sobre una canilla y resulta que tiene cañería de plástico. Esto no está conectado al planeta Tierra, ¿está? Tiene que ser una cañería metálica, un pozo de agua o alguna cosa por el estilo, y si no, tienen que agarrar un caño metálico y clavarlo en la tierra y tomar eso, pero bien, ¿no? Clavar 2 o 3 metros el caño. Y eso ya es una toma de tierra. Y después esto que tenemos acá, ¿qué es? Bueno, esto es un capacitor. Claro, la forma esta, ustedes no la conocen, porque es un capacitor variable. Y es para poder agarrar las diferentes emisoras que tiene la banda de onda larga. Bueno, esto que está aquí son las placas, las chapas del capacitor variable que me permiten poner una capacidad que puedo cambiar sobre la bobina. Cuando cambio la capacidad, yo voy a sintonizar diferentes emisoras. ¿Ah? Pero, ¿cómo hago para escucharlo? Para escucharlo se utilizan auriculares de alta impedancia, son auriculares a cristal. No se consiguen en las casas de radio. Auriculares a cristal. Un condensador, ¿sí? O capacitor, mejor dicho, un capacitor cerámico de 2200 pf. Ustedes lo piden así, un capacitor cerámico de 2200 pf, y en la casa de electrónica saben ya lo que es. Y un diodo OA91, que es un diodo de germanio. Es un diodo viejo de germanio que todavía existe porque tiene una barrera de 150 milivoltios. ¿Está? A veces me preguntan, pero no lo consigo, no lo puedo hacer funcionar con el diodo que llamo el 1N4148, que ese me lo ofrecen en todos lados. Y posiblemente las emisoras más alejadas se pierdan. ¿Está? Se van a perder. Si las emisoras cercanas sí generan suficiente tensión como para que ese diodo lo rectifique. Pero con el OA91 van a tener mejores características. Claro, no van a pensar de que van a entrar todas las emisoras, hasta las que están alejadas a 500 kilómetros. No, esto es la clásica antena, el clásico circuito de radio a galena, porque esto originalmente estaba reemplazado por una galena, era otro material, una galena. Pero acá, si ustedes consiguen el diodo correcto, es como si adentro de ese diodo tuviera ese rectificador a galena. ¿Está? Bueno, ese aparato que está acá, este superheterodino, lo tenemos acá en forma de diagrama en bloques. ¿Eh? Diagrama en bloques. Que necesitamos entender para después explicar cómo es el circuito real de la radio superheterodino que nosotros
vamos a tener que reparar. Por esto se empieza a reparar por la radio superheteroidina siempre. Bien, lo primero que tenemos es la antena. La antena no es como esa que acabamos de ver recién, porque es interna a la radio. ¿Está? Es interna. Está bobinado sobre un material que se llama ferrite, ¿está? Y que permite captar la frecuencia de las emisoras de AM. Y de esa antena, nosotros podemos sintonizar las emisoras de 530 a 1600 kHz. Todas ellas están en la antena, ¿está? Pero están todas juntas y mezcladas. Es una bolsa de gatos, digamos. ¿Está? Puede ser que llegue la emisora que está muy cerca, aparezca ella por sobre todas las otras, pero de fondo se escuchan todas las otras. Bueno, la señal de la antena se manda a algo que es un amplificador de radiofrecuencia. Nosotros ya estudiamos el amplificador de radiofrecuencia en el curso. ¿Ah? Ese amplificador de radiofrecuencia tiene una bobina, un capacitor. Bien. En la radio, ese capacitor es variable. Y con él puedo cambiarle la frecuencia a este amplificador de radiofrecuencia para que tome toda la banda de 530 a 1600. ¿Y qué hago con eso? Selecciono la emisora que yo quiero escuchar y la atenúo a todas las otras. Entonces acá tengo de todas las frecuencias que entraban por la antena, la que yo quiero. En la banda de 530 a 1600. Pongámosle un megahertz. ¿Está? Perfecto. Esa señal la pongo en un circuito conversor, como el que vimos hace un rato. ¿Está? La pongo en un conversor. Y a ese conversor le coloco un oscilador local. Esto es un oscilador. ¿Ah? Se llama local, ¿por qué? Porque está dentro de la radio. ¿Ah? Por eso lo llamo local, oscilador local. Pero es un oscilador como el que vimos hace un ratito. Otra sección del tándem, del capacitor variable. ¿Por qué se llama tándem? Tándem. Esto está copiado de las bicicletas en tándem. Son esas bicicletas para dos personas. ¿Ah? Bueno, el capacitor en tándem es un capacitor variable de dos secciones independientes. Con una de las secciones ajusto el amplificador de RF y con la otra el oscilador local. Entonces, esta sección le cambia la frecuencia del oscilador local y lo modifica entre 985 y 2055 kHz. De manera tal que la salida de este conversor tenga una frecuencia fija, ¿ah? Que es la resta de esta frecuencia, la que ponemos por acá, menos la de la emisora. O sea, que el tándem están las chapas de ese capacitor variable preparadas de modo tal que yo al girarlo genero una frecuencia fija, acá en la salida de 455 kHz, con la modulación que tenía la emisora de 1 MHz que yo quería escuchar. Esa señal de 455 kHz todavía tiene una amplitud muy pequeña. No puedo detectarla. Es una amplitud muy pequeña para detectarla. ¿Qué hago? Lo coloco en un amplificador de radiofrecuencia. Sabemos que los amplificadores de radiofrecuencia pueden amplificar muchas veces. 1000, 2000 veces, 3000 veces, 10.000 veces pueden llegar a amplificar. ¿Ah? Este amplificador de radiofrecuencia se llama amplificador de frecuencia intermedia. ¿Ah? Frecuencia intermedia porque no es audio ni es la de la emisora, sino que está más o menos por el medio de las dos. ¿Ah? Entonces por eso se llama amplificador de frecuencia intermedia. Pero esa FI es una radiofrecuencia. O sea que esto es un amplificador de radiofrecuencia. Ahora ya tengo la amplitud correcta. Esa amplitud la pongo por un diodito, que te puede llegar ya a ser un diodo de silicio como el 1N4148, porque la señal que sale de acá es muy alta. ¿Ah?
Le pongo ese diodo detector y ese diodo detector va a hacer dos cosas. Por un lado, va a sacar el audio. ¿Ah? Y por otro lado, va a sacar una tensión continua. Esa tensión continua vuelve, retorna al amplificador DFI para cambiarle la ganancia, porque algunas emisoras cercanas van a entrar con mucha amplitud y otras lejanas van a entrar con poca amplitud. Y entonces la señal que saldría de acá del detector, la de audio, saldría o muy fuerte o muy débil. Entonces tengo que poner una especie de control automático de volumen. Esto se llama justamente control automático de volumen. ¿Ah? CAB en castellano, AGC en inglés, Automatic Guidance Control. Bien, la señal que sale por acá es una señal de audio, más o menos todas las emisoras tienen la misma amplitud, pero puede ser que la amplitud esa para mí sea demasiado alta o demasiado baja. Entonces, esa señal de audio pasa por un control de volumen. El control de volumen es un resistor, pero variable, con un eje. Y yo lo varío y le cambio el volumen de salida del parlante, ¿ah? Que es por donde yo escucho la emisora de radio. Bueno, pero la señal que sale de ese control de volumen se llama potenciómetro, eso, ¿eh? Esa resistencia variable se le llama potenciómetro. Esa señal no tiene suficiente potencia como para alimentar el parlante. Primero, la tengo que preamplificar, ¿eh? Preamplificador. Y segundo, la tengo que amplificar para que pueda excitar el parlante. Y esto lo hago con el amplificador de salida o amplificador de potencia. ¿Ah? Bueno, y acá tengo el diagrama en bloque de una radio que se llama superheterodino, ¿tá? Y que se viene utilizando desde los principios de la radio, casi desde los principios de la radio. Bueno, esto es la explicación que acabo de dar recién sobre el control automático de ganancia o AGC. No hay nada nuevo acá en el circuito, en el diagrama en bloque. Nada más que la explicación la puse por separado. Eh, y acá estoy mostrando un detalle del circuito de antena. ¿Eh? Este es el detalle del circuito de antena. ¿Cómo es el circuito de antena? Bueno, esto es una bobina, ¿sí? Esto es una bobina que está hecha sobre un material que se llama ferrite, es una varilla de ferrite. ¿Eh? Una varilla de ferrite. Ahí está bobinada la antena. Esa varilla de ferrite tiene características tales que capta muy bien las emisoras. ¿Ah? Capta las emisoras perfectamente bien, pero siempre tengo un trimmer, ¿sí?, de antena y un capacitor de antena. Este capacitor principal es este. ¿Ah? Este es el capacitor principal. Y como sabemos, hay otro en tándem con ese, sobre el mismo eje, ¿tá?, que está en el oscilador. ¿Tá? Le cambia la frecuencia del oscilador local. Pero, como yo necesito que las frecuencias, esas dos frecuencias coincidan exactamente, hay un pequeño capacitor que con un tornillito se ajusta y me permite conseguir la máxima ganancia de este sistema. ¿Ah? O sea, que cuando todo está ajustado, en toda la banda de onda larga, yo tengo señales de 455 kilociclos saliendo de este transistor que está acá, que es el transistor conversor. ¿Ah? Esto se llama conseguir un buen tracking. ¿Ah? Cuando todas las emisoras quedan amplificadas al máximo, podemos decir que tenemos un buen tracking. Bien, bueno, ahora sí que nos tiramos de cabeza. Acá nos tiramos de cabeza, ¿ah? Y vamos a ver, por lo menos, la sección de AM de una radio comercial. ¿Qué quiere decir una radio comercial? Una radio comercial es una radio que se vende en el comercio. ¿Tá?
La radio comercial es la que le van a traer a usted para reparar. ¿Está? Esas radios comerciales, ¿cómo están construidas? Yo la abro adentro, tienen transitores sueltos por todos lados y cosas por el estilo. No, no, no. Yo la abro y tengo un circuito integrado. ¿Y qué es un circuito integrado? Es un circuito que adentro tiene un montón de transistores, un montón de componentes, resistores, capacitores, cosas por el estilo, que tienen todo el circuito de la radio. Y por afuera hay algunas cosas que no se pueden colocar adentro de ese circuito integrado. ¿Saben? Bueno, vamos a explicar entonces la sección de AM de esta radio. Vamos a tomar la ginebrita de todos los días. La señal de la emisora tomada por la bobina de antena, la bobina de antena de ferrite, se aplica a la pata 1 de este circuito integrado con una bobinita que se acopla a la bobina de antena. O sea, que la señal la obtengo por acoplamiento inductivo. La bobina de antena se transforma en un transformador y ese bobinado secundario es el que aplica señal a la radio. Al mismo tiempo, y ahí por la pata 1, yo conecto una fuente de tensión para que funcione la parte de entrada de la radio. Fíjense. ¿Ven? ¿Claro? Esa tensión no tengo que poner dos juegos de pilas. No, no. A la radio le pongo nada más que un juego de pilas, que sería lo que acá está marcado como BCC. ¿Tá? BCC, tensión continua. ¿Tá? Esa tensión continua, ¿sí?, se conecta adentro del circuito integrado, por acá. BCC1. Y acá tengo un regulador de tensión. Toma esta tensión alta, generalmente 6 voltios, 9 voltios. ¿Tá? Esa tensión alta la regula, la baja y genera la tensión continua que va a necesitar esta primera etapa. ¿Tá? Y estos capacitores que están por aquí afuera son para que la señal en este punto esté referida a masa. ¿Tá? Esté referida a masa y no se pierda nada, no quede señal de radiofrecuencia acá en este punto. Todo se aplica al amplificador de radiofrecuencia de AM. Bueno, esta señal, ¿sí?, de AM tiene toda la frecuencia de la banda. Lo que hacemos acá es generar una señal que, fíjense que dice oscilador de AM. ¿Tá? O sea, ponemos un oscilador, adentro de este circuito integrado tenemos un oscilador como el que vimos antes, pero que está dentro del circuito integrado, que tiene por afuera una bobina. Una bobina, esta es la bobina osciladora. Esta bobina osciladora tiene una sintonía a capacitor que acá no dice ni siquiera los valores, porque estos capacitores están metidos adentro de la bobina, en el blindaje de la bobina. ¿Ah? Bien, y esta bobina osciladora está conectada a la pata 3 del circuito integrado para que este oscilador oscile realmente, a la frecuencia que yo le indico con este circuito resonante. ¿Está? Esa señal la pongo al mezclador. ¿Está? Se la pongo al mezclador. Y tomo señal del amplificador de radiofrecuencia y ahí mezclo. Lo que sale ya es la frecuencia de FI. En realidad, todavía hay un montón de frecuencias. Pero ahí en la pata 7 yo coloco un circuito que resuena a la frecuencia de FI. En este caso es 455, no 500 kHz. ¿Está? Así que esto tiene que resonar a la frecuencia, ¿sí?, de FI. Bueno, y esa señal se la aplico por acá a esto que está acá. Esto. ¿Qué es esto? Bueno, los circuitos resonantes hace tiempo, ¿sí?, que
comenzaron a dejar de utilizarse. No se dejaron de utilizar del todo, y fíjense en que esta radio que es moderna los utiliza todavía. Pero en realidad ya existe un componente de 3 patas que se llama filtro cerámico de FI. ¿Ah? Filtro cerámico de FI, en este caso es este. Fíjense en que tiene la frecuencia que yo quiero, 450 kHz. ¿Ah? Entonces, este me termina de filtrar todas las componentes que entraban por acá, y acá estoy seguro, pero recontra seguro que lo que me sale es 450 kilociclos. Eso lo mando al amplificador de FI, ¿eh? Que vimos recién en el diagrama en bloque. Lo mando al amplificador de FI, que es interno al circuito integrado, y ese amplificador de FI tiene un detector. No es a diodo, lo que es a transistor, pero sigue siendo un detector, funciona como si fuese el diodo. ¿Ah? Esa señal del detector, ¿sí? Yo la mando por un lado, por acá, va a ir al amplificador de audio. Y por el otro lado, por acá, va a ir al control automático de ganancia. Y el control automático de ganancia me controla la ganancia. Y me controla la ganancia, ¿cuál era la rayita? Acá está. Me controla la ganancia del amplificador RF. ¿Ah? También tengo otra salida que controla la ganancia del amplificador de FI. ¿Ah? Ahora nos queda por ver. Primero, para que este detector funcione, hace falta por afuera, ¿sí?, un bobinado. Este bobinado que está acá, conectado sobre la pata 13, ¿tá?, que complementa al detector. Bien. ¿Tá? Y acá, ya dijimos, la señal de audio sale por acá, va a la pata 19, y la pata 19 tiene continua y alterna. Entonces la filtramos, la continua, con un capacitor electrolítico, y la ingresamos otra vez por la pata 18. ¿Tá? Ahora vamos a ver lo siguiente. Acá, en la pata 15, tenemos una llavecita que dice AM, FM. Cuando lo ponemos en AM, ¿eh?, por la pata 16 y 17 sale directamente la señal de audio. ¿Eh? La de audio de AM. Yo puedo tomar tanto la pata 17 como la 16, o puedo tomar las dos patas y sumarlas, ¿tá?, y ahí tengo la señal de audio. Esa señal de audio, ¿sí?, no tiene suficiente potencia, pero ya tiene la frecuencia que el oído puede escuchar, y todos los otros detalles. ¿Qué voy a hacer para escucharla? Bien. Primero, acá les muestro ese circuito integrado, que mostramos recién por dentro. Este es un LA1828, ese es el código del circuito integrado. Tiene esta cantidad de patitas, 24. Tiene 24 patitas, 12 de cada lado, y la forma es lo que estamos viendo acá, que estamos viendo de perfil, de arriba, de costado. ¿Ah? Este es el funcionamiento en AM que recién explicamos. Hay un funcionamiento en FM también explicado ahí. Y acá llegamos bien al punto en que decimos, está bien, la señal está saliendo de este circuito integrado y yo tendría la capacidad de escucharla. Pero lo que no tengo es un parlante que con esa pequeña señal, ¿tá?, que con esa pequeña señal funcione. El que adecúa la señal que entrega ese circuito integrado a la potencia que requiere un parlante es otro circuito integrado. Y en este caso se llama TDA 2005. Este TDA 2005 tiene dos terminales de entrada. ¿Por qué dos? Bueno, tiene dos terminales de entrada porque
Cuando la radio funciona en FM, puede funcionar en FM estereofónica. Y entonces yo necesitaría dos parlantes. Pero cuando estoy en AM, ¿sí? La señal es la misma, entonces ¿para qué necesito dos? ¿Por qué? Porque yo puedo amplificar la señal de un canal y mandarlo a uno de los parlantes y amplificar la señal del otro y mandarlo al otro parlante. Por los dos parlantes va a salir exactamente lo mismo y no hay efecto estereofónico, pero escucho el doble de potencia. ¿Está? Bien. Y entonces, ¿qué necesita este circuito integrado para funcionar? Bueno, necesita varias cosas. ¿Está? Necesita varias cosas. La primera es tener tensión aplicada, ¿sí? En la patita de fuente. O sea, este integrado tiene una pata de fuente. Esa pata de fuente es la 9. Y este trabaja, en este caso, con 12 voltios. ¿Está? O sea, puede llegar a trabajar con 12 voltios. En general, en la radio trabaja con 6. ¿Está? Siempre sobre la señal de audio se coloca un capacitor, en este caso un punto 1 microfarad, a masa, para evitar que se irradien señales por intermedio del cable de fuente. Con esto yo tengo alimentado el circuito integrado, pero no todo el circuito integrado. El circuito integrado tiene una sección de potencia que se alimenta por acá, ¿ah? Pero tiene una sección amplificadora de señal que requiere otra señal de audio, de fuente, perdón, otra señal de fuente a poco nivel de corriente, ¿sí? A un bajo nivel de corriente, ¿tá? Pero es una fuente. Esto, entonces lo tomo con un resistor de 120K y pongo un electrolítico de 10 microfaradios como para que aquí no haya audio. O sea, esto está referido a masa con este electrolítico. ¿Tá? Las señales de salida, ¿sí? Amplificadas, ya amplificada sale por la pata 8. Y ya tiene la suficiente potencia como para ser acopladas a través de un electrolítico al parlante. Ya se pueden escuchar. Eh, este amplificador, yo lo puedo hacer amplificar más o menos. Lo tengo que hacer amplificar el valor justo como para que el parlante no se sature, y se queme, por ejemplo. Eso se consigue con un divisor resistivo por afuera. Yo con este valor y este valor consigo que este amplifique lo que tiene que amplificar. ¿Ah? En este caso, este divisor tiene que estar acoplado con un electrolítico y de 220 microfarad al circuito integrado. Y el otro canal, fíjense que es exactamente igual. O sea que este integrado es como si fuese un doble integrado. Tiene exactamente las dos mitades idénticas. Y lo único que nos falta explicar es que desde la salida de la pata 8 hace falta introducir un electrolítico a la pata 7 por un lado o a la pata 2 por el otro, para que la etapa de salida de audio interna de este TDA 2005 no produzca una distorsión en el semiciclo positivo. ¿Está? Si no agregamos este capacitor, se distorsiona la señal de audio. Agregando el capacitor, la señal de audio sale perfectamente bien. Bueno, nos falta explicar el control de volumen. ¿Eh? El control de volumen, vamos a explicar cómo funciona el control de volumen y vamos a explicar cómo funciona el control de volumen doble. ¿Por qué? Y doble porque yo tengo dos canales. ¿Eh? Tengo dos canales. Entonces, por separado, si no puse el mismo potenciómetro para cambiarle el nivel de entrada a los dos amplificadores, tengo que usar dos potenciómetros. Otra vez, volvemos al famoso tándem. Esto es un potenciómetro, un resistor variable, ¿ah? Un resistor variable y de tres patas. O sea, acá, y entre este punto y este, yo tengo
la resistencia de la pista del resistor. Y esta es una derivación, un cursor metálico que va tocando la parte del potenciómetro, en donde yo tengo más señal, menos señal, ¿está? De acuerdo a donde toque. Este terminal, este que está acá va a masa, este también va a masa, y acá en este yo pongo la señal que entrega el circuito integrado de DFI. Yo pongo la amplitud máxima de señal. Y luego este puede llegar a tocar este, y ahí le estoy poniendo todo el volumen en la radio. O puede tocar este, y entonces le estoy poniendo el mínimo de volumen de la radio. O puedo tocar en el medio de la pista de carbón, y entonces le estoy poniendo la mitad de volumen. Y eso tanto para el canal delantero como para el canal trasero. Y entonces este potenciómetro que está en tándem con un solo eje varía los dos cursores. ¿Ah? Y de esa manera yo sigo manteniendo el efecto estereofónico. ¿Ahí está? Bueno, levanto el volumen y se levantan en los dos canales al mismo tiempo. Lo bajo y se baja en los dos canales al mismo tiempo. Yo acá dibujé un capacitor que es el capacitor de entrada al potenciómetro. Esto es porque el circuito integrado de DFI, por su salida, tiene tanto continua como entrada. Y a los potenciómetros no conviene hacerle circular corriente continua. No porque no se pueda, de entrada va a funcionar bien, pero como esto es un cursor que se desplaza sobre una pista de carbón, en el desplazamiento se produce un ruido, un ruido eléctrico. Si hay continua circulando por el circuito, ese ruido eléctrico se magnifica, se hace más grande. Entonces siempre se filtra la señal de entrada al potenciómetro de modo tal que pase nada más que la alterna, que es lo que yo necesito para el amplificador de audio. ¿Ah? Bien, y del cursor saco la salida que va a un canal y del otro cursor saco la otra salida que va al otro canal. Les explico que en realidad las radios que tienen sonido estereofónico tienen un tercer control. Ese tercer control cambia el nivel de un canal con respecto al otro. ¿Por qué? Porque estos potenciómetros, a pesar de que el fabricante pretenda hacerlo exactamente en tándem, nunca lo consigue del todo. Y siempre un canal está un poquito más alto que el otro. Entonces, yo escucho más sonido de un lado que del otro. Toco el control de estereofónico, ¿sí? El control de balance se llama, y balanceo mi circuito para que cada amplificador tenga el balance correcto. ¿Cómo hago para balancear el circuito? Para balancear el circuito, lo único que tengo que hacer es poner mi radio en mono. A la radio la pongo monofónica. Y tiene una perillita, dice mono estéreo. La pongo en mono, ¿tá? Y entonces pongo los dos canales que suenen exactamente iguales. Luego, si quiero, lo paso a estéreo y tengo el efecto estereofónico perfecto. ¿Tá? Bueno, acá tenemos las conclusiones. Pero como pudimos explicar toda la parte de AM, yo les voy a dar una explicación ahora de la parte de FM. ¿Tá? Tenemos tiempo para hacerlo, así que lo vamos a emplear. La antena de FM no tiene nada que ver con la antena de AM. Es
Una antena totalmente diferente. La antena de FM es una varillita de bronce plateada. ¿Eh? Esa varillita de bronce plateada, yo la estiro y tiene más o menos la longitud necesaria como para captar las frecuencias de las emisoras de FM, ¿eh? Que son frecuencias mucho mayores que las de AM. Están en el orden de los 100 MHz. 100 MHz. ¿Está? Acuérdense que en el centro de banda de AM estábamos en 100, de 1 MHz. Acá estamos en 100 MHz, o sea, 100 veces más, con lo cual la antena puede tener una longitud 100 veces menor. ¿Ah? Por eso es que esta antena es de otro tipo, se llama telescópica. Antena telescópica. Bueno, esa antena telescópica se hace pasar por un circuito que se llama VPF, es un circuito cerámico que permite que las señales de la banda de FM desde 88 a 108 MHz pasen perfectamente por él, pero supriman todas las demás señales. Las más cercanas son las de televisión. ¿Tá? Y se suprime todas las otras señales, ¿tá? Como por ejemplo las de televisión. Bueno, el circuito integrado necesita una patita que esté conectada a masa. Así como tenemos una que está conectada a fuente, que es la 4, hace falta una conectada a masa. Y esa es la 23. Masa, siempre la van a ver con las letras GN2. GND, perdón. ¿Tá? Con las letras GND. Ground. Significa puesta a tierra o puesta a masa. Bueno, luego tenemos un circuito similar al de AM. O sea que adentro del circuito interior tenemos un amplificador de radiofrecuencia, pero amplificando en la banda de FM. Y tenemos, ¿sí?, que si es un amplificador de radiofrecuencia de entrada, obviamente tiene que estar controlado, ¿sí?, por una bobina exterior. Y acá tenemos la bobina exterior. Eh, Además, sacamos una señal. Acá falta algo en el circuito, que lo pusieron así por simplificar, que es el tándem. Si ustedes lo miran bien, dicen, ¿dónde está el tándem acá? No lo veo por ningún lado, el capacitor en tándem. Bueno, este forma parte del capacitor en tándem, este forma parte del capacitor en tándem, ¿tá? Este forma parte del capacitor en tándem, ¿tá? Lo que pasa es que es difícil de dibujarlo por afuera. Este forma parte del capacitor en tándem. En realidad, lo que se olvidó el dibujante fue poner la flechita. Entonces ya no habría duda. ¿Está? Bueno, entonces, esta bobina, con este capacitor que está acá, ajusta la frecuencia, ¿sí?, del circuito de entrada. Ese amplificador de radiofrecuencia manda la señal amplificada al mezclador, igual que en AM. El mezclador, ¿sí?, tiene conectado en la pata 5, ¿sí?, el circuito de FI, pero en este caso de FM. ¿Está? O sea, por acá sale la señal, por acá entra la emisora y por acá entra el oscilador local. ¿Eh? Esta frecuencia de oscilador local cambia con el tándem tal como lo estamos indicando acá. Bien, acá tenemos la FI. ¿De cuánto? ¿De 455? ¿De 450 también? No. En FM es de 10,7 MHz. ¿Tá? O sea que esta bobina resuena en 10,7 MHz. Y va puesto a un filtro cerámico, igual que el que teníamos en AM, pero en este caso de 10,7 MHz. Este filtro cerámico manda señal adentro del circuito integrado de vuelta, en donde está el amplificador de FI de FM, o sea de 10,7 MHz. Ese amplificador de FI tiene, por un lado, algo que se llama medidor, meter, medidor de señal,
significaría la traducción. ¿Ah? Medidor de señal. Puede ser un simple LED conectado en una de las patitas. Ahora la tengo que encontrar, la patita. ¿Dónde está la patita? Acá está, perdón. Un simple LED. LED de sintonía, indica este. Bueno, y fíjense a dónde está conectado. Al AGC. Cuando la emisora está bien sintonizada, este LED está brillante. Si está mal sintonizada, empieza a bajar el brillo. Y este LED tiene que conectarse con una resistencia a la tensión de fuente. ¿Está? Pero el circuito tiene no uno, sino dos LED. Al lado de este, que es el que me permite hacer la sintonía, hay otro que dice FM estéreo. ¿Está? Cuando entra una emisora, ¿sí? Este LED se enciende si es estereofónica y se queda apagado si es monofónica. Hay emisoras monofónicas y estereofónicas. Entonces, este es el avisador, el indicador de qué tipo de emisora tenemos entrando. ¿Ah? Bien, la FI de FM, ¿sí? Sale por intermedio de control automático de ganancia y va conectado, ¿sí? Va conectada al circuito a través de este capacitor. Las señales que entran por este capacitor son tanto de AM como la de FM. Comparten el funcionamiento. Pero estas van a un circuito que es específico para decodificar la señal de FM. ¿Tá? Ya sea monofónica o estereofónica. El funcionamiento de este circuito es muy complejo. ¿Tá? Entonces, no lo vamos a explicar ahora. ¿Tá? Pero en realidad no tiene por afuera ninguna complejidad, porque por afuera tiene solamente un capacitor en la salida, otro capacitor en la otra salida, ¿sí? Una llave de entrada. Esta llavecita, ¿la ponen en AM o lo ponen en FM? En FM manda la pata 15 a masa y en AM la manda al capacitor a este capacitor que está acá. ¿Tá? O sea, deja la tensión que está en la pata 15. ¿Tá? Y luego, en la pata 14, tenemos que cuando lo mandamos a masa, a la pata 14, esto trabaja en monofónica. ¿Tá? Lo forzamos en mono. Aunque esté entrando una señal estéreo, yo lo pongo ahí en mono y lo fuerzo a mono. ¿Pero qué? ¿Para qué lo voy a forzar a mono? La dejo en estéreo. Si es estereofónica, la escucho estereofónica. Bueno, pero pasa algo. Si la emisora está muy lejana, la emisora estereofónica entra con mucho más ruido. Entonces, a veces es preferible escucharla monofónica, pero sin el ruido de fondo, que estereofónica, pero con mucho ruido. Entonces yo puedo seleccionar manualmente, ¿tá? ¿Cuál de las dos sistemas prefiero? Y después nada más, ya está explicado, en la parte de AM y la parte de FM. Este circuito está perfectamente explicado. ¿Tá? Bueno, y con esto sí llegamos al final de la clase de hoy y vamos a las conclusiones. Bueno, en esta última clase explicamos las diferentes etapas de un receptor de radio moderno del tipo superheterodino, ¿sí? Como por ejemplo el oscilador local, el amplificador de FI, el detector de amplitud. ¿Ah? Y como colorario final, todas esas etapas que estaban desparramadas, la juntamos, ¿sí? Juntamos todo y hicimos como si fuese el recorrido por adentro de un moderno de radio de dos circuitos integrados. Con esto terminamos el módulo 1 de nuestro curso de electrónica básica, cuya función es ponerlo en conocimiento de los principios básicos de la electrónica. Ahora usted está capacitado para seleccionar alguno de los diferentes cursos de capacitación en los diferentes tipos de equipos de electrónica de entretenimiento
que le ofrece el autor. ¿Sí? Dice, de todos esos cursos, su profesor voy a ser yo. ¿Ah? Es el que da electrónica de entretenimiento. ¿Sí? En nuestra escuela soy yo. Doy clase todos los días de la semana. ¿Está? Y entonces voy viendo diferentes equipos. ¿Ah? Diferentes equipos. El camino de ustedes es, por ejemplo, ahora podría ser un curso que va a empezar en corto tiempo, que es el curso de audio. ¿Está? El curso de audio, donde se ven los amplificadores de potencia de audio, esto con los baffles, y toda esta historia. ¿Sí? Que le va a permitir arreglar amplificadores de potencia. ¿Ah? Los amplificadores que usan las bandas, los guitarristas, los bajistas, estos amplificadores que están de moda en la actualidad, porque ya sabemos que yo creo que en cada calle de acá, en mi barrio, hay un conjunto musical. ¿Ah? Y hay un amplificador de audio, y estos amplificadores se rompen, porque estos vagos lo andan llevando de un lado para el otro, se rompen. ¿Y quién lo va a arreglar? Usted puede haber hecho el curso de audio. ¿Está? Bueno, y cuando termina el curso de audio, ¿sí? Y ahí vaya pensando, a ver, ¿qué quiere hacer el de televisión? ¿Ah? Y tenemos de todo, nosotros tenemos de todo. Así que usted ahora está capacitado para seleccionar alguno de los diferentes cursos de capacitación en los diferentes equipos de electrónica de entretenimiento que le ofrece el autor. Se van a cansar de verme la cara, pero bueno, ¿qué quiere que haga? Yo soy el profesor de todos esos temas. La electrónica es muy compleja y nunca se deja de estudiar, porque casi cada 3 años se produce un cambio de tecnología que nos obliga a estudiar algo nuevo. Eh, le quedan muchas, si con este curso, a usted le quedan muchas herramientas de trabajo disponibles, como por ejemplo el LibreWire, que dura 6 meses, bárbaro, dura para toda la vida el que tienen ustedes. Y que usted lo va a tener puesto en su computadora, y no se olvide de él. Vaya, hágalo, pruebe, haga circuito, cambie una cosa, cambie la otra. Póngase, haga los circuitos que vimos hoy, por ejemplo. Usted lo puede hacer como tarea para el hogar, lo pone en el LibreWire, ¿tá? Y los prueba. ¿No? Perdón. El LibreWire no, porque son todos los circuitos que vimos hoy son del multisync. El multisync también se consigue. ¿Ok? Yo le diría que, a ver, le puedo decir esto. Hay mucha información sobre el Multisim 13, que es el más actualizado, entrando directamente en Google con las palabras de búsqueda Multisim 13. Ya le dije todo, no le digo más nada. En Internet también tiene modelos, cosas que se puedan armar en el LibreWire, en el Multisim o en lo que fuere. ¿Está? Bueno, además le aclaro que el LibreWire nosotros vimos una parte del mismo que es para la simulación de circuitos, pero el programa permite diseñar circuitos que usted lo puede luego hacer en plaqueta, en una plaqueta de Pertinax. ¿Tá? Permite hacer los circuitos impresos. Esa información para hacer el circuito impreso está también en Internet. Eh, Vamos a hacer en este momento, ya terminamos de ver inclusive las conclusiones y vamos a pasar a la sección de preguntas, ¿sí? De la última. Esta sería la sección de preguntas del curso y de la última clase también, ¿no? Vamos a los participantes. Y vamos a ver si en el chat tengo algo para contestar. No, el chat está vacío. ¿José? Bien, profesor, comenzamos con Carlos López. Carlos, te escuchamos. Sí, ¿qué tal, profe? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo estás, Carlos? Bien, bien. Bueno, le celebro ante todo su buen humor para llevar las clases, que es importante. Y después,
Tengo algunas dudas sobre, bueno, como buen principiante, es decir, así los circuitos que usted todos nos dio, todos los elementos que llevan a tierra, ¿no? Cuando vayamos a armar una plaqueta, Sí. esa tierra, ¿a dónde la referimos? Digamos, ¿es al metal ya ahí puesto o tiene que ser la tierra? No, no, te explico. Espérate que vayamos a un circuito. Sí. Mirá. Por ejemplo, vamos a este. En este agarramos y vemos este simbolito de tierra, este. Acá hay más, qué sé yo, por todos lados, ¿no? Claro. Y uno dice, pero ¿y qué es eso? Bueno, todas estos símbolos están unidos entre sí, Claro. formando lo que se llama la masa de la plaqueta. ¿Ah? Es una pista común, generalmente más gruesa que todas las demás. ¿Ah? Bueno. Y siempre se trata de no mezclar las masas de AM, por ejemplo, con las de FM. Ajá. ¿Ah? Y después, vos tenés que conectar este circuito al amplificador de audio. Ah, el amplificador de audio también tiene. Seguro. Espérate que lo pasamos. ¿Ves? El amplificador de audio también tiene simbolito de masa, aunque este sea diferente al otro. ¿Está? No importa, es el símbolo de masa también. Y bueno, y están todos conectados galvánicamente entre sí, o sea que si vos medís con el test Telenom, te dan que están conectados entre sí. Ah, bueno. Si no, hay algo que está mal. ¿Está claro? Sí, no hay problema. Bueno, así que esa duda y después a otra que son las emisoras de FM. Sí. En un principio hace más de 25 años atrás, no sé si había emisoras que le costaba mucho transmitir en FM. Entonces avisaban que cuando iban a pasar algo especial en FM, alguna música para grabar, decían, bueno, vamos a grabar, vamos a pasar en FM, como diciendo que no era tan común, no era, Sí. necesitaba más potencia, no sé qué significaba, ¿no es cierto? Era algo así, por el estilo, ¿no es cierto? No sé qué era. Bueno, sí, cuando comenzaron a transmitir las emisoras de FM, los transmisores eran un poco rudimentarios. En realidad, eran transmisores de mono que habían sido modificados para que funcionen en estéreo. Entonces muchas veces preferían, cuando la información que tenían era monofónica, agarrar y pasarlo, ¿sí?, por el equipo original. Entonces salía con más potencia y tenía mayor alcance. En el momento actual eso pasó a la historia y los transmisores de FM son chiquititos, de un montonazo de potencia, y no son a válvulas, ya tienen los transistores, qué sé yo, y eso ya no existe más, es historia. Está bien, de acuerdo. Y la música se pasa por internet, también esa viene en FM, si la que uno la baja. No. 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 La música que viene por internet es específicamente transmisión digital. Ajá. Eso está transmitido digitalmente. Está bien. ¿Y la calidad del audio así se escucha en FM o es simplemente muy simple? Es así. No, es mejor que la de las radios de FM. Claro, tiene mejor calidad. Está bien. Los Bueno, canales no tienen posibilidad de mezclarse absolutamente para nada. Salen puro. En cambio, en la radio siempre hay algo que se llama diafonía. Diafonía. El canal izquierdo se mezcla un poquitito con el derecho. Nunca están separados del todo. bueno, de acuerdo, profe. Bien, entonces esto ya salvó las dudas y tal vez lo vean en el próximo curso y ha sido un gusto tomar clase con usted, profe. Bueno, Carlos, te mando un abrazo enorme y te agradezco que hayas participado de mi curso. Perfecto, hasta luego, profe. Hasta luego. Muy bien, profe. Seguimos con Cornelio Altamirano. Te escuchamos. Buenas tardes. Hola. Buenas tardes, ingeniero. Sí. Agradeciendo las clases que nos ha dado, tratar de aprovecharlas y una pregunta, posteriormente preparará algún curso de TV básica. Televisión básica. Bueno, ahí tenemos un grave problema. El grave problema es que yo el curso de TV básica lo tengo hecho. ¿No? Lo di durante un montón de tiempo.
Pero lo que ocurre es que vos en este momento agarrás y pones, va a empezar, la semana que viene empieza el curso de televisión a TRC. No se anota nadie. Los técnicos que están trabajando en esto, el que sabe algo, el que no sabe algo de radio, dice, no, yo quiero estudiar LCD, quiero estudiar. Claro, pero tendría que agarrar y empezar a estudiar primero, ¿sí?, los televisores ATRS y después que tiene conocimiento de ellos, lo más complejo. Pero es muy difícil, son muy difíciles de convencer. Entonces, lo que hice fue algo salomónico. Agarré en mi página y puse el curso de televisión ATRC gratuito. No estoy yo explicándolo, pero vos tenés capítulo 1, capítulo 2, capítulo 3, 4, 5, 6, hay creo, si no me equivoco, 48 o 50 capítulos que explican la televisión básica. Y bueno, y hasta que los alumnos quieran hacer de vuelta el curso realmente, no va a ser un curso presencial con el profe dando clase, pero ahí tenés cómo rebuscártela y además es gratuito. Te lo puse gratis. Es el mejor regalo que creo que le hice yo al gremio. Muy bien, ingeniero. Pues muchas gracias. Vamos a abocarnos a él y espero estar con usted en el de audio. Muy Buenas bien. tardes. Muy agradecido. Muy bien. Muchas Te mando gracias. un abrazo grandote y te agradezco que hayas participado de mi curso. Gracias, ingeniero. Muy bien, seguimos con José María. Te escuchamos, José María. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches, José María. Sí, yo he ido siguiendo los cursos ya con las grabaciones por temas de horarios. Mi pregunta es sobre el LibreWire. Sí, LibreWire. Sí, creo que habrá algún problema de configuración, porque los montajes que he estado haciendo, cualquier valor que le pongas, o sea, por ejemplo, un diodo LED, le metes 200 voltios y funciona. Me explico, o sea, debería de funcionar con 1,5 voltios y metas el valor que le metas, pues no se funde. ¿Y cómo es eso? Sí, el LibreWire tiene la posibilidad de decirle que los componentes se fundan o que no se Exacto, fundan. exactamente. Es decir, es una opción que vos tenés. Mira, yo no me acuerdo de memoria con exactitud cómo se entraba en eso, pero si me podés hacer la pregunta por correo electrónico, me fijo y te lo devuelvo por correo electrónico. Te digo, mira, tocan tal lado y listo. ¿Está? Sí, porque sí, sería interesante porque si no, es que entonces los montajes no son correctos, no. Bueno, claro, pero ¿sabés lo que ocurre? Eso de quitarle el que se queme el componente sirve cuando vos estás diseñando un circuito. Porque si no, vos lo vas a poner y vas a ver que, por ejemplo, un transistor pasa mucha corriente y se quemó. Y vos estás diseñando el circuito y te preguntás, uy, ¿y por qué se quemó? Y no sabes por qué se quemó. Y ahora agarrar y le pones todo el rango, que no se queme nunca. Pero vos verificás que ahí está pasando más corriente que la que tiene que pasar. Y entonces podés corregir el circuito. Está hecho para eso, ¿no? Ya. Vale. Y otra pregunta que tengo, Sí, que no lo han dado aquí en el curso, que era para pasar, por ejemplo, circuitos del LibreWire a, ¿cómo se llamaba el otro? El PCB creo que se llama. sí. Al PCB. Sí. Bueno, no, en eso no da el tiempo como para poder explicar eso, pero eso está explicado gratuitamente. No, está bien, pregúntamelo también en el correo electrónico, que averiguo dónde está, porque yo lo escribí, pero no me acuerdo dónde lo escribí. ¿Está? Y sé que está Vale. gratis en algún lado, pero no me acuerdo dónde. Vale. Escribí tantas cosas en mi vida, que recordar dónde está cada una, a veces se me hace difícil. No, Ok, en serio, se me hace difícil a veces recordar en dónde está cada una. Mira, la otra vez
hubo alguien que quiso sacar una fotografía en donde se notara todo lo que había escrito en mi vida. Entonces agarré uno de mis hijos me dice, mira, vamos a hacer una cosa, viejo, mira. Yo tengo todo impreso, ¿no? Y guardado. Voy a hacer una pila con todos los libros y todos los artículos, y vos te ponés al lado de la fila y te saco la fotografía. Bueno, la fotografía salió de manera... Yo salí por la mitad de la fila, más o menos. O sea, y entonces le pusieron, a esa fotografía le pusieron, cuando la obra supera al autor. ¿Sabes? Pero bueno, era real, era verdadera, no era una mentira. O sea, la obra me superó en altura. Bueno. Y ¿María, una pregunta más? sí, el programa es el FreeSync. ¿Este para qué sirve? Bueno, nada más que para diseñar prolijito los circuitos hechos en la tableta esta de armado rápido. O si vos lo querés armar directamente en la tableta, armarlo directamente en la tableta. Como si fuera un protoboard, algo así. No, claro, vos hacés primero el dibujo del protoboard. ¿Ah? Ya. Hacés el dibujo del protoboard en ese programa. Y después, Sí. cuando armás el protoboard, entonces ya te vas guiando por el dibujo y te queda más prolijito, más lindo. Ajá. Vale. Bueno, bueno, no quiero enredarme más. Tendría más preguntas de otras clases, pero no quiero enredarme más. No, dale, si tenés preguntas, dale nomás. Bueno, por ejemplo, en la clase 3, donde en el IBY había un circuito que eran dos fuentes, una de 10 voltios con una de 5, y luego había una resistencia de un K en la de 10 voltios, en la de 5 voltios una resistencia de 330, luego se juntaban y pasaban con una resistencia de 470 ohmios. Entonces, yo estuve haciendo los cálculos con ley de Ohm y a mí no me salen estos valores. No entiendo por qué. No sé dónde me equivoco. Esa es la clase donde está la segunda ley de Kirchhoff. Exactamente. Mirá, eso está verificado y recontra verificado. No sé por qué no te da, o sea, vos estás siguiendo la clase punto por punto, estás haciendo todas las operaciones y lo que no te da, ¿qué cosa es? No quiero que no te da la tensión, la suma de las tensiones. No, pues porque está claro que R1 con R3 están en serie, Sí. y R2 con R3 también están en serie. Pero Sí. no, a mí los cálculos no me salen. El consumo no me sale No sé por qué. Bueno, voy a tener que revisarlo por las dudas, a ver si hay algún error y me pongo en contacto con vos. ¿Está? Vale. Porque luego en todo caso R2 y R1 y R2, luego esto se mira como si estuvieran en paralelo o no estuvieran. Es que no sé si mirarlo en paralelo o en serie. No termino de ver cómo se miraría esto. Sí, de memoria yo me acuerdo que están en serie, de memoria. Está en serie R1 con R3, pero a 10 voltios. Y luego está R2 con R3 a 5 voltios. Sí. Pero R1 y R2 no sé cómo se miden aquí, porque claro, están en la parte de masa juntas, pero luego en la parte de la fuente están separadas por las fuentes. Y no sé cómo se mide esto. Perfecto. Te doy te escribo una explicación. Ok. Ahí tenés, José te está pasando mi dirección de internet por la duda de que no la tengo. Sí, su dirección de correo dice. Sí, correo electrónico. Ah, vale, me la pasará entonces el señor José, ¿no? No, ya está puesta, fíjate que está puesta directamente en la pantalla. Y no la veo. En el chat. Abrí el chat, en el chat está puesta mi dirección. Perdón. Perfecto. Arriba, Sí. Ya la veo. se la ve, José. Muy bien.
Sí, perfecto, ya la veo. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, José María, te agradezco muchísimo. Te doy un abrazo enorme, un abrazo a través del océano. Muchas gracias. Un Igualmente. abrazo aquí. Y te agradezco que hayas participado de él. Muchas gracias. Me hubiera gustado entrar en las otras clases, pero ya les digo que por motivos de horarios no he podido No, sí, yo sé, empieza muy tarde en España. Sí, ahora. Pero también empieza muy temprano en Centroamérica. Ya. Este es el problema de ser internacional. Sí. Y alumnos como para hacer 2 clases no hay suficiente cantidad. Ya. Así que bueno, algún día veremos cómo poder arreglar. Muchas gracias. José María, seguimos, José. Muy bien, profe. Entonces terminamos con Sebastián. Sebastián, te escuchamos. Sebastián, si tienes alguna consulta, tienes el micrófono activado. Caso contrario, puedes hacerla por chat. Bueno, profe, aparentemente no hay consultas. Muy bien. Entonces, hacemos como siempre. No hay ninguna preguntita a la 1, no hay ninguna preguntita a las 2, no hay ninguna preguntita a las 3. Vendido, no hay ninguna preguntita. Con los señores alumnos no nos encontramos más porque ya terminó el curso. Les agradezco en conjunto a todos ustedes que me hayan departido todo su tiempo, ¿sí? Y no se pierdan, hagan algún otro curso. La electrónica es como para estudiar toda la vida. Fíjense, un viejo como yo de 70 años y todavía estoy estudiando cosas nuevas. Siempre hay cosas nuevas en electrónica. Hasta siempre. Con vos, José, nos encontramos el lunes de la semana próxima. Así es, profesor, nos encontramos el lunes. Bueno, yo también aprovecho para agradecerles a los alumnos haber participado en el curso y como usted dijo, profe, siempre quedamos a disposición en nuestras casillas de correo. Me pueden contactar en jose@aprenda.com por cualquier consulta. Muchas gracias, ya se acerca el fin de año, que terminen bien el año y que lo comiencen mejor. Buenas noches para todos y muchas gracias nuevamente. Buenas noches.